Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a tratar de responder la mayoría de preguntas que ustedes me han hecho acerca de Fredericton, así que vamos a conocer. Les pregunté por Instagram y la mayoría de ustedes me dijeron que querían saber sobre la vida y los costos de vida aquí en esa ciudad, así que les voy a contar primero cómo es la vivienda. La vivienda depende muchísimo de las necesidades de cuántas personas vengan, del lugar en el que quieren, pero lo que más les recomiendo es que busquen en Kijiji, porque esa es una aplicación o un sitio web en donde ustedes van a poder encontrar toda la información que necesitan dependiendo. Entonces ustedes ponen qué sitio están buscando, si un apartamento o una casa o solo una habitación, y ahí les aparecen todas las ofertas que están cerca y también les aparecen fotos del lugar y dónde está localizado ese lugar para que ustedes vean si es lo que ustedes están buscando. Usualmente cuando hay estudiantes, los estudiantes o las personas solas suelen compartir, y compartir está entre los 400 y los 800 dólares compartir una habitación o una casa, pero si ya vienen una familia o más personas podrían rentar una casa y más o menos eso está entre $1000 hacia arriba. Recuerden que los precios cambian mucho dependiendo de la locación y del lugar en el que estén viviendo. Hablando de costos de vida, recuerden que estos precios pueden variar mucho dependiendo de la persona, pero pueden hacer mercados de $200 mensuales, que está bien, eso sí, para una persona sola. Recuerden que las familias obviamente será un ingreso mayor porque hay dos personas, entonces será un gasto mayor. Para conseguir los alimentos no se preocupen, porque aquí en Fredericton hay mucha variedad de supermercados que están sobre todo en los lugares del Atlántico. Aquí hay un Costco, que es un supermercado donde pueden comprar a mayoreo. También hay Walmart, que es por pocos, y también hay Superstore, que son 3 lugares, o Giant incluso, que son lugares muy concurridos, supermercados en donde ustedes podrán encontrar lo que consiguen en sus países: arroz, carnes, verduras, frutas, obviamente con diferentes costos. Hablando de recreación, que fue mucho que ustedes me preguntaron, yo siento que hay 3 tipos diferentes: recreación nocturna o para personas grandes, recreación familiar, que es ya para grupos o personas en el día a día. Entonces esas recreaciones nocturnas, aquí hay un par de bares. Lo que sé es que no hay muchos bares latinos porque pues no hay tanta presencia latina como por ejemplo Montreal o Vancouver, pero sí hay un par de bares en los que uno puede ir en la noche y tener diversión. Ya hablando de recreación familiar o del día a día, pueden encontrar recreación en lugares cerrados, como lo son aquí el Clay Café, Unplugged, que son sitios en donde tú puedes ir a tener diversión. El Clay Café, tú vas, es una cafetería y tú vas a pintar muñequitos en arcilla. Es un plan muy chévere para las familias o para irse a divertir. También hay un sitio que se llama Unplugged, en donde tú puedes ir a jugar juegos de mesa y comer y tener una tarde divertida. Esta calle que ustedes ven aquí es súper concurrida. Aquí pueden encontrar Coras, que es un restaurante muy importante, el Nightclub, que es un bar, un banco, aquí está el City Hall, y ahí más allá está el Unplugged, que es donde pueden jugar juegos de mesa, como les dije antes. Y más allá está el de la arcilla, que les conté también. Las librerías también son un muy buen plan para las familias o para recreación diaria, porque tienen eventos muy importantes como talleres y también tienen muy buenos libros que son para prestar y son muy buenos. Obviamente hay planes como los normales en nuestras ciudades, ir a cine o ir a un mall a dar vueltas, pero todo eso hace parte de la recreación y aquí la van a encontrar. Ya hablando de recreación al aire libre, puede ser familiar o individual, eso sí depende de la estación, porque digamos en invierno pueden hacer patinaje en el hielo, que es hacia el centro, o también pueden ir a esquiar en las montañas. Aquí estamos en el centro de la ciudad. Aquí es donde les decía que se podía patinar sobre hielo, aunque como hay tanta nieve, en este momento no se puede. Sin embargo, ahí atrás está el faro, donde ustedes pueden ir a tener un poco de diversión. Y también está el museo, donde pueden ir a tener una tarde estupenda. Oh
actividades al aire libre, lo cual depende mucho de la estación que esté haciendo. Pueden encontrar actividades como esquiar, patinar en hielo, también pueden hacer snowboard. Eso sí, depende también de cuánta nieve haya, pero son planes muy divertidos para tener una tarde en familia o tener una tarde divertida. En verano también se puede hacer camping, kayaking o canotaje. Son muy buenos planes, y como aquí está el río San John, entonces todos esos planes se pueden hacer y son muy divertidos. En verano también hay trails en donde tú puedes ir a correr o a trotar y son súper seguros, están iluminados y están bien pavimentados. Hola, aquí estoy tomando el bus público. Voy de Downtown al mall, al Regent Mall, y cuesta $2.75 cada pasajero. Como pueden ver, es muy limpio y muy organizado. Aquí hay dos centros comerciales muy importantes. Hay uno en el centro que se llama Kings Place, es donde estamos en este momento. Hay un par de tiendas, una droguería, un Dollarama y varios lugares en donde puede ser útil. Y también el Regent Mall, que es mucho más grande, localizado en otra parte de la ciudad, y ese sí tiene varias tiendas reconocidas de ropa, una plazoleta de comidas y variedad de almacenes. Hola, les cuento que estoy en el Regent Mall, que para mí es uno de los centros comerciales aquí más grandes y más variados. Como ustedes pueden ver, van a encontrar marcas de todos los lugares y muy reconocidas, por lo menos aquí en Canadá. Así que si están buscando un regalo o irse de compras, les recomiendo mucho este centro comercial. Aquí también hay muchas tiendas donde contratan, la mayoría son estudiantes. Y es un plus si tú puedes hablar francés, porque recuerda que New Brunswick es una ciudad, una provincia que es bilingüe, así que hablan inglés y francés. Recuerden que este centro comercial es un poco más concurrido y más grande, así que es muy bueno, y lo que les digo, van a encontrar de todas las marcas. Como se han dado cuenta, Fredericton es mucho más grande, porque ustedes mismos me han dicho en otros videos que Charlottetown se ve un poco solitario, y es verdad. En cambio aquí hay mucha más gente y es un espacio mucho más grande. Han visto que ha pasado mucha más gente por acá mientras hago el video. También es importante que sepan que como hay más gente, entonces hay más diversidad y hay más extranjeros. También deben recordar que Fredericton está dividido en dos sitios importantes, el norte y el sur. Ambos tienen lo mismo y no tienen connotaciones de que el sur sea pobre o el norte sea pobre. Ambos tienen lo mismo, tienen centros comerciales, tienen supermercados, y ambos lugares están muy bien dotados. Aquí hay una tienda muy importante que se llama Scoop and Save, donde ustedes pueden encontrar comida colombiana y comida latina, porque traen muchos productos extranjeros. Ahí yo he podido encontrar bombombones, masa para hacer arepas, panela y muchas otras cosas más. Entonces ese es un muy buen lugar por si tienen antojos de que algo que les sepa su país. Espero que les haya gustado muchísimo este video, que les sirva la información, que hayan conocido un poco más de Fredericton, y si tienen alguna duda déjenme abajo en los comentarios. Síganme en todas las redes sociales como Una Colombiana en Canadá, y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!